Que hay gente, hoy día vamos a ver el sentido del olfato. Es muy importante ya que nos va a permitir la de captar los olores. Cuando vos estás, por ejemplo, yendo donde tu caserita comprándote una salchipapa, tú empiezas a oler el sabor de la comida y además empiezas a captar el sabor. Por eso digo, empiezas a oler el sabor de la comida, porque mientras hueles, recuerdas el sabor. Y esto es porque el sentido del olfato tiene una conexión con lo que viene siendo el hipocampo. El hipocampo es donde se guardan tus recuerdos, ya sea de la memoria, ya sea del sabor, y es por eso que el sentido del olfato en cualquier enfermedad, por ejemplo en el resfrío o en el COVID-19, perdían el sentido del gusto debido a que se afectaba el sentido del olfato. Ahí está la explicación de que por qué los pacientes perdían prácticamente el sentido del gusto. Ok, y esto no es solamente en el COVID, sino también en el resfrío. En el resfrío común también llega a afectar al sentido del olfato y también pues prácticamente llegan a disminuir lo que viene siendo su sentido del gusto. Ok, entonces el sentido del gusto está conformado por el 60% debido al sentido del olfato, por la conexión que tiene con el hipocampo. Y el 40% viene estando conformado por lo que viene siendo el sentido del gusto, la lengua, las papilas, etcétera. Que lo vamos a ver en otro tema, ¿ok? Entonces, importante por eso el estudio del sentido del olfato. Ahora, ¿cuál es el par craneal que está conformándome el sentido del olfato, chicos? Es el primer par craneal, ¿ok? Denominado el nervio olfatorio, ¿ok? Acuérdense que en el sentido de la vista era el segundo par craneal. Como tenemos dos ojitos, entonces el segundo par craneal, que era el sentido de la vista, en realidad era el nervio óptico, ¿ok? Entonces el segundo par craneal es el nervio óptico, acuérdense, mientras que el primer par craneal es el nervio olfatorio, ¿ok? Importante, tenemos una nariz, es el primer par craneal. Tenemos dos ojos, es el segundo par craneal. Importante, chicos, ¿ok? Entonces, ahora sí nos vamos a lo que viene siendo la anatomía, ¿ok? Entonces, el sentido del olfato está conformado en un espacio, ¿ok? Denominado las fosas nasales, que si yo quito todos estos cartílagos, podemos observar acá, podemos observar un espacio de manera triangular, ¿ok? Ese espacio de manera triangular se denomina las fosas nasales. Entonces, el sentido del olfato se encuentra en las fosas nasales. Primera pregunta de examen, ¿ok? Luego, no confundan las fosas nasales con la nariz. La nariz es la porción anterior de las fosas nasales, ¿ok? Ya estoy dibujando la nariz de Pinocho, pero no pasa nada, ¿ok? Vamos a poner de nuevo los cartílagos. Entonces, ahí podemos observar. Entonces, esto, lo que ven acá, este espacio, todo esto, lo que ven acá, eso se denomina la nariz. Entonces, ¿cómo está conformado la nariz? Hacia superior está conformado por los huesos nasales, ¿ok? Es por eso que cuando te dan un golpe, un gancho, ¡pum!, se quebran los huesos nasales. Bueno, que se pueden tratar de manera incruenta, ¿no? Quiere decir con una reducción, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, si doy un golpe demasiado fuerte, es decir, si doy un yata, lo que denomina un golpe directo, no voy a afectar específicamente a los huesos nasales, sino voy a afectar a lo que viene siendo las fosas nasales, ¿ok? Muy importante por eso, porque las fosas nasales, acuérdense, viene siendo todo lo que está por dentro. Entonces, ese golpe directo que te dan acá, ¡pum!, ese golpe directo me va a afectar al tabique, que corresponde a las fosas nasales, ¿ok? Entonces, esto es como una intro. Ahora sí vamos a explicarlo más directo, lo que viene siendo la anatomía de la nariz. Entonces, la anatomía de la nariz, como les dije, está conformado uno por los huesos nasales, que son dos, ¿ok? Dos está conformado por los cartílagos. Aquí podemos observar, este es el cartílago lateral, estos son los cartílagos del ala mayor y este es el cartílago del ala menor. Ambos pares podemos observar y en la parte media podemos observar o interna está el cartílago nasal del tabique, ¿ok? Ahora, en la nariz tiene dos orificios abajito, ¿ok? Denominado narina, es donde vos metés tus deditos, ¿ok? Para quitar los mocos. Cuando éramos niños la mayoría metíamos, ¿ok? Entonces, esos orificios se denominan narinas, chicos, no confundan con las fosas nasales, ¿ok? Esa es la primera pregunta de examen. La segunda van a disculpar, ¿ok? ¿Qué se encuentra en la parte inferior de la nariz? Las narinas, chicos, no se olviden, narinas, ¿ok? Fácil, fácil. Muy bien, entonces ya describimos lo que viene siendo la nariz. Ahora pasamos a describir, ahora sí al tema, lo que viene siendo las fosas nasales. Las fosas nasales tienen 6 paredes, chicos, 6 paredes. Vamos a empezar por la pared más importante y es la que te pueden preguntar en el examen, ¿ok? Muy bien, voy a hacer un corte sagital, ¿ok? Bueno, a ese nivel no me gustó, vamos a elegirlo un poquito más acá. Entonces voy a marcar acá y listo. ¿Qué nivel, no, chicos? Entonces, ¿cómo está conformado la pared interna de las fosas nasales? Pregunta de examen, chicos, por favor no se olviden esto. Hacia superior está conformado por el hueso etmoide, específicamente por la lámina vertical del hueso etmoides. Si hay una lámina vertical, entonces hay una lámina horizontal. La lámina horizontal, chicos, va a estar un poquito más hacia arriba y me va a conformar el techo de las fosas nasales.
Pero ya vamos a ir ahí, no te preocupes. Entonces, primero estamos describiendo la pared interna. Entonces, la pared interna está conformada por la lámina vertical del hueso etmoides. Hacia superior, hacia un poquito más inferior y posterior, está conformado por el hueso vomer, que es uno de los huesos impares de la cara. Acuérdate, muy importante. Y luego está conformado por el cartílago nasal del tabique. Muy, pero muy importante, chicos. ¿Ok? Son dos huesos, como pueden observar, la lámina vertical del hueso etmoide y el hueso vomer. Y también está conformado por el cartílago del tabique nasal. Dos huesos y un cartílago, chicos. Pregunta de examen, ¿ok? Eso viene siendo la pared interna. Pasamos ahora a la pared superior, que ya te había spoileado, ¿no? La pared superior está conformándome específicamente la porción horizontal del hueso vomer, ¿ok? El hueso vomer tiene dos porciones, ¿ok? Tiene una porción vertical que corresponde a esta lámina que ya te había descrito. Esta lámina se conoce como la lámina vertical o lámina vertical del hueso etmoide, se llama, ¿ok? Mientras que tiene una porción horizontal, ¿ok? Que se le conoce como la lámina horizontal del hueso etmoide. Todo esto, ¿ok? Y la lámina horizontal es muy importante porque es donde se aloja lo que viene siendo el bulbo olfatorio. ¿Pueden observar ahí? Eso es el bulbo olfatorio. ¿Pueden chequear? Ahí está. Está por encima de la lámina horizontal, chicos. ¿Ok? De ahí su importancia. Muy bien. Y aparte, su otra importancia es que prácticamente viene conformando el techo de las fosas nasales, ¿ok? Muy bien, ahora hacia el lateral, prácticamente el hueso etmoides se desprenden estas masas, se denominan las masas laterales del hueso etmoides, ¿ok? Todo esto viene siendo las masas laterales del hueso etmoides. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque las masas laterales del hueso etmoide me viene conformando las paredes laterales de las fosas nasales o las paredes externas de las fosas nasales. Prácticamente las fosas nasales vienen siendo así, como pueden observar, todo esto es la pared interna o medial, y todo lo que ven acá viene siendo la pared externa de las fosas nasales, ¿ok? Y eso no es todo, porque la pared externa de las fosas nasales es un poco más complicado. Ahora les voy a explicar cómo está conformado exactamente, ¿ok? Entonces, la pared externa de las fosas nasales está conformado, 1, por lo que viene siendo la apófisis ascendente del maxilar superior, 2, está conformándome por el hueso nasal, 3, por las masas laterales del hueso etmoide. Por eso es que les quise mostrar esto, las masas laterales del hueso etmoide, específicamente su pared interna, y luego está conformándome por el hueso esfenoide. ¿Ok? Muy, pero muy importante. Y luego pasamos a describir el piso de lo que viene siendo las fosas nasales. Ok, el piso de las fosas nasales es todo lo que estoy señalando acá, todo esto. Ok, entonces el piso de las fosas nasales está conformándome, 1, por la apófisis palatina, ahora se llama apófisis palatina del hueso maxilar superior. Eso es hacia adelante. Y un poquito hacia atrás está conformado por la porción horizontal, ok, porción horizontal del hueso palatino, ok, este es el hueso palatino, ok. Uno era apófisis palatina, el maxilar superior, y este es porción horizontal del hueso palatino. Estos dos huesos me van a formar el paladar duro, chicos, pregunta examen. El paladar duro está conformado por esos dos huesos, mientras que el paladar blando está conformado por el velo del paladar, ¿ok? Que como pueden observar son varios músculos, mucosas y etcétera. Muy, pero muy importante, ¿ok, chicos? Ok. Muy bien, ahora pasamos a escribir la pared anterior. La pared anterior prácticamente corresponde a la nariz, ¿ok? Todo ahí está la nariz, ¿ok? Ya lo habíamos descrito. Ahora pasamos a la pared posterior, chicos, ¿ok? La pared posterior es muy importante, viene siendo todo esto. ¿Por qué? Porque en la pared posterior prácticamente vamos a poder encontrar a unos espacios denominados coanas, ¿ok? Voy a acercarme acá y estas son las famosísimas, un poquito más para acá, esas son las famosísimas coanas, chicos. Ahí pueden observar las coanas. Entonces, ¿cómo está conformado las coanas? Facilito. Hacia inferior está conformado 1, por lo que viene siendo la porción transversa del hueso palatino, ¿ok? Como son dos huesos, entonces ahí podemos observar. Luego, hacia la parte interna, esto es pregunta de examen, la porción interna de las coanas está conformándome por el hueso vomer, chicos, no se olviden, ¿ok? Y la pared superior está conformado por las alas del vomer. Estas cositas son las alas del vomer, es el mismo el hueso vomer, nada más que se denominan alas del vomer, ¿ok? Muy bien, y las paredes laterales está conformándome la porción, como pueden observar, la porción vertical también del hueso palatino. ¿Ok? Así de simple, esa es la conformación de lo que viene siendo las famosísimas coanas, chicos, coanas. Muy bien. Ahora sí pasamos a ver por qué es importante estas coanas, porque detrás de las coanas, a este nivel, estaría la rinofaringe, que corresponde a la faringe, que no te preocupes, ahora te voy a mostrar. Ok, entonces, por eso quería mostrarte esto. Lo que ves acá, esos son las coanas. Las coanas, ok, atrásito de las coanas tenemos este espacio, que lo voy a pintar de rojo, ok, este espacio. Ese espacio se denomina rinofaringe, que corresponde a la faringe. Acuérdense que la faringe tiene 3 porciones, ok, que aquí está muy bien detallado. Una porción que se denomina rinofaringe, otra orofaringe y otro que es la
laringofaringe. Así es simple las tres porciones. Entonces, así te lo van a preguntar. Las fosas nasales se comunican con la rinofaringe a través de las coanas, chicos. Coanas, pregunta de examen, ¿ok? No se olviden de eso. Muy, pero muy facilito. Muy bien. Ahora pasamos a describir los cornetes, muy importante. Y para describir los cornetes, vamos a dirigirnos al hueso etmoide. Entonces, acá estamos viendo la pared lateral. Acuérdense, todo esto viene siendo la pared lateral de las fosas nasales. Y de la pared lateral pueden observar que se están desprendiendo prácticamente como unas alitas. Estas alitas, estos se denominan cornetes. Y actualmente tenemos alrededor de 4 cornetes. Ahora les voy a explicar. Ok, vamos a estudiar el hueso etmoides. Entonces, todo lo que ven acá, chicos, esto viene siendo, acuérdense, la pared lateral de las fosas nasales, todo esto, la pared lateral de las fosas nasales. Entonces, hacia superior tenemos lo que viene siendo el cornete supremo, chicos, ¿ok? Que ahora se los voy a señalar. Todo esto, lo que ven acá, eso lo que estoy señalando, es el cornete supremo. Lo que ven acá, este es el cornete medio. Y lo que ven acá, van a disculpar, este es el cornete supremo. Lo que ven acá, este es el cornete superior. Y lo que ven acá, este es el cornete medio. Entonces, supremo, superior y medio. Esos tres corresponden al hueso etmoides, chicos, no se olviden, ya que el cornete inferior va a corresponder a un hueso propio de la cara, ¿ok? Que ahora mismo se lo voy a señalar. Si yo pongo huesos, van a poder observar pues prácticamente a lo que viene siendo al cornete inferior. Ahí podemos observar. Ese es el cornete nasal inferior. Muy, pero muy importante, chicos, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí atiéndanme. Muy bien, entre el cornete supremo, acá podemos observar, entre el cornete supremo y el cornete superior hay un espacio que lo voy a pintar de color azul. Hay un espacio, ¿ok? Ese espacio se denomina meato superior, muy importante. Ahora, entre el cornete superior, que ahora de rosadito, cornete superior, y el cornete medio hay otro espacio, se denomina meato medio, muy importante. Y luego hay otro meato que se va a encontrar, ahora sí lo voy a volver a poner los huesos, ¿ok? Para que lo puedan chequear. Acá pueden observar entre lo que viene siendo el cornete medio, que corresponde al hueso etmoide, y el cornete inferior, que es un hueso propio de la cara, hay otro espacio que ven acá. Ahora lo voy a pintar de celeste, ese espacio. Este espacio que ven acá, ese espacio se denomina meato inferior. Muy importante estos meatos, chicos. Ahora les voy a explicar el porqué de su importancia, ¿ok? Muy bien, entonces, acuérdense que entre el cornete supremo y el cornete superior existe el meato superior. Entonces, este meato superior van a desembocar senos. Senos son cavidades, espacios de aire. Y tenemos los siguientes senos. Ok. Aquí arribita, el etmoides, pueden observar 3 celdillas. Esta es la posterior, esta es la media y esta es la anterior. Muy importante, chicos. Las celdillas posteriores, que acuérdense contienen aire, van a desembocar, es decir, van a drenar en lo que viene siendo en el meato superior. Ojo con eso, las celdillas etmoidales posteriores drenan ¿en dónde? En el meato superior. ¿Qué más drenan en el meato superior? Drenan las celdillas esfenoidales, chicos, o los senos esfenoidales. Que voy a quitar a esto y ahí puedo observar al hueso esfenoide. Acuérdense que el hueso esfenoide tiene forma de murciélago. Pregunta de examen eso. Otro contiene la silla turca. Otra pregunta de examen. Entonces, los senos tienen, prácticamente el hueso esfenoide tiene senos. Se denominan senos esfenoidales. Estos senos esfenoidales también desembocan junto con las celdillas etmoidales posteriores en el meato superior. Pregunta de examen, chicos. ¿Ok? Ahora, ¿dónde desembocan? Pues prácticamente las celdillas etmoidales anteriores que ven acá. Y junto con las medias, las anteriores, las medias. Van a desembocar en el meato medio. ¿Ok? No se olviden con eso. Ok, entonces, ¿dónde van a desembocar estas celdillas etmoidales anteriores y medias? En el meato medio, ¿ok? ¿Qué también desemboca en el meato medio? Ven este espacio que ven acá, vamos a acercarnos un poquito más. Este espacio se denomina orificio del conducto nasolagrimal. ¿Por qué le digo del conducto nasolagrimal? Porque si entramos, podemos observar un conducto. ¿Ven? Un conducto. Ese conducto se denomina conducto nasofrontal. Van a disculpar, creo que dije nasolagrimal, pero es el conducto nasofrontal. ¿Por qué? Porque prácticamente va a comunicar, ¿ok? Los senos frontales, chicos, ¿ok? El hueso frontal tiene senos también, que acuérdense que son espacios de aire. Aquí están estos senos frontales. Estos senos frontales van a desembocar en lo que viene siendo lo que ya les dije, en el conducto nasofrontal, ¿ok? Ahí podemos observar, ese es el conducto nasofrontal y este conducto nasofrontal va a llegar a lo que viene siendo el meato medio, ¿ok? Meato medio. Conclusión, ¿qué drena en el meato medio? Drena las celdillas etmoidales anteriores, las medias y el seno frontal. Muy bien, ¿qué también drena? Un seno denominado el seno maxilar, chicos, ¿ok? Este es el hueso maxilar superior.
Acuérdense que es un hueso par. Si yo entro, este es el hueso maxilar, si yo entro en su porción interna, podemos observar este espacio lleno de aire, ¿ok? Lleno de aire, que cuando se infecta, ¿ok? Cuando se infecta, entra una bacteria prácticamente, se infecta, se va a denominar sinusitis. La sinusitis es la inflamación con pus, infección de los senos paranasales. ¿A qué se denomina senos paranasales? A la unión de todos los senos, es decir, a la unión del seno esfenoidal, a la unión de los senos prácticamente etmoidales, del seno frontal y del seno maxilar. Muy importante entonces, eso se denomina senos paranasales y cualquiera de esos si se infecta se va a denominar sinusitis. Entonces, este prácticamente contiene pues el hueso maxilar a su propio seno. Y este seno va a desembocar en el meato medio también, ¿ok? El meato medio estaría pues prácticamente por acá estaría el meato medio, ¿ok? Vamos a dirigirnos a nuestro ejemplo de lo que viene siendo el cornete, para que no te hagas bola, ¿ok? Entonces ahí podemos observar, entonces acá estarían drenando todos los senos que te dije, en este espacio. ¿Qué drena? Entonces drena las celdillas etmoidales anteriores, drena el seno frontal y drena el seno maxilar. Importante, ¿ok? Todo lo que te dije. Muy bien, Ahora nos toca estudiar lo que viene siendo el meato inferior, que el meato inferior es más sencillo de ver, como pueden observar, es todo lo que estoy señalando acá. A la primera se nota, es ese espacio. Voy a dirigirme mejor al hueso maxilar para que lo puedan chequear mejor. Ok, todo lo que ven acá, chicos, todo lo que ven acá, esto, se denomina meato inferior. Y en el meato inferior drena este espacio, ¿ok? Lo que ven acá se denomina surco lagrimal. Pero en realidad acá hay un conducto, ¿ok? Que se denomina conducto nasolagrimal. Que esto se va a poder observar en la órbita, ¿ok? Voy a poner a la órbita y ahí podemos observar un espacio, ¿ok? Que se encuentra ahí. Pueden chequear muy bien, ahí, aquí, ese espacio, voy a acercarme incluso más, ese se denomina conducto nasolagrimal, pueden observar, ese conducto nasolagrimal desemboca en el meato inferior. Chicos, no se olviden eso es pregunta de examen, ¿ok? Facilito de entender. Muy bien. Entonces, en resumen, en el meato superior, ¿qué desemboca el meato superior? Va a desembocar las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. En el meato medio, ¿qué va a desembocar? Los senos frontales, las celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar, ¿ok? Mientras que en el meato inferior, ¿qué va a desembocar? Va a desembocar, como les dije, el conducto nasolagrimal, ¿ok? Muy, pero muy importante, ¿ok? Muy bien, ahora, ya que describimos todos estos meatos y etcétera, ahora vamos a pasar a describir lo que viene siendo a las mucosas. La mucosa, el sentido del olfato, corresponde a lo que viene siendo, vamos a irnos a esta imagen acá, la mucosa del sentido del olfato corresponde a lo que viene siendo la pituitaria, ¿ok? La pituitaria es una mucosa respiratoria, ¿ok? Respiratoria y también olfativa, que va a estar recubriendo todas las fosas nasales, ¿ok? Entonces esa pituitaria se divide en dos, como les dije, una pituitaria respiratoria, que lo voy a pintar de color rojo, ¿por qué? Porque va a ocupar pues prácticamente las siguientes porciones. La pituitaria respiratoria va a ocupar a lo que viene siendo en el meato medio, ¿ok? Y el meato inferior. Va a ocupar todo esto, meato medio y el meato inferior, ¿ok? ¿Por qué lo pinto de color rojo? Porque la pituitaria respiratoria está lleno de vasos sanguíneos, ¿ok? Lleno de vasos sanguíneos. Y esto me va a llegar a calentar el aire. Cuando entra el aire lo humidifica, ¿ok? Muy importante. Pero también pues tienes una gran desventaja, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la parte anterior a este nivel, acá, se encuentra un área, se denomina área de Kieselbach. ¿Cómo está conformada esa área de Kieselbach? Por las arterias etmoidales anteriores, por las posteriores, por las arterias esfenopalatinas, que estaría acá, por la arteria prácticamente labial superior y por la arteria palatina mayor. Todas estas desembocan en esta área, es decir, se unen, se anastomosan, eso es el término. Anastomosar es la unión de arterias, ¿ok? De arterias, eso es anastomosar, cuando se unen en un lugar y se unen a este nivel, ¿ok? Y a este nivel se denomina área de Kieselbach. Es el área más sensible para las epistaxis. Pregunta examen. ¿Qué se denomina epistaxis? Es la hemorragia de prácticamente de las fosas nasales, ¿ok? Hemorragia de las fosas nasales cuando te sangran tu nariz, ¿verdad? Eso se denomina epistaxis, ¿ok? No se olviden eso entonces. Muy bien, entonces las epistaxis se dividen en dos, en una epistaxis anterior y una epistaxis posterior, ¿ok? La epistaxis anterior corresponde por un trauma en el área de Kieselbach, chicos, y esto es muy frecuente cuando nos dan un golpe, un jab, un gancho, cualquiera de eso. Si nos dan un golpe, prácticamente va a lesionar al área de Kieselbach y ¡pum! Va a salir sangre y eso se denomina epistaxis. Epistaxis anterior, ¿ok? Y esto se da más frecuente en jóvenes. La epistaxis anterior generalmente es muy
fácil de tratar, solo se pone un tapón anterior acá, un tapón, ok, un taponcito se pone acá y se le hace al paciente que prácticamente esté en posición natural, es decir, que no ponga la cabeza hacia atrás como muchos lo ponen, sino que esté así como está ahorita, en esta posición, pueden chequear acá, como está así, que se mantenga así, nada más, ok, y ese es el tratamiento en realidad para las epistaxis anteriores, pero la epistaxis posterior va a estar dada por ruptura, ahorita lo voy a poner las arterias para que lo puedan chequear. Ok, va a estar dada por ruptura de esta arteria, se denomina la arteria esfenopalatina. Entonces, la arteria esfenopalatina es muy susceptible prácticamente a traumas en personas mayores, chicos, en personas mayores, es decir, en ancianos, por ejemplo. Ok, cuando hay una lesión en la arteria esfenopalatina, se denomina epistaxis posterior, chicos, posterior. Muy importante, ¿por qué? Porque si hay una epistaxis posterior, como está hacia posterior, la hemorragia va a ser más abundante que las anteriores. Y la hemorragia va a ser en forma retrógrada, es decir, va a dirigirse hacia la rinofaringe, hacia la faringe y puede llegar hasta la laringe, llegar a las vías respiratorias. Y prácticamente el paciente se va a broncoaspirar, quiere decir que le va a llegar sangre a sus vías respiratorias y no va a poder respirar, ¿ok? Debido a la abundante hemorragia. Y es más difícil de tratar que una epistaxia anterior. El tratamiento para esto prácticamente es poner una sonda, ¿ok? Ya sea una sonda vesical, se puede poner acá, una sonda vesical, ¿ok? Se introduce y se infla. Y eso pues prácticamente va a funcionar como un tapón, muy importante. Y luego tenemos las epistaxis superiores, ¿ok? Las epistaxis superiores corresponden pues prácticamente al techo de lo que viene siendo las fosas nasales, ¿ok? ¿A qué arterias? A las arterias etmoidales, como pueden observar, arterias etmoidales anteriores y posteriores, estas se rompen y genera una epistaxis superior, que es muy, pero muy difícil de tratar, ya que no se puede llegar pues prácticamente a esta zona, debido a que si llegamos a esta zona podemos lesionar a una pituitaria amarilla. Y ahora te estoy spoileando, la pituitaria amarilla ocupa lo que viene siendo el cornete superior, el supremo, ¿ok? Y parte del cornete medio, pero sobre todo ocupa más el cornete superior y el cornete supremo. Es por eso que no podemos llegar a esta región, porque lesionamos a la pituitaria amarilla y podemos causar una anosmia. Anosmia es cuando ya pierde el sentido de la olfacción, ¿ok? Muy, pero muy importante entonces. Muy bien. Entonces, resumiendo esto, la epistaxis anterior es dada por un daño en el área de Kieselbach, la epistaxis posterior es dada por la arteria esfenopalatina y la superior es dada por las arterias etmoidales anterior y posterior. ¿Ok? Las epistaxis superiores es muy difícil de tratar, se da sobre todo en traumas de ciclismo, por ejemplo. Las epistaxis anteriores se dan generalmente por boxeo, sea en personas jóvenes, y la epistaxis posteriores generalmente sea en personas con arteriosclerosis, en personas que, por ejemplo, tienen avanzada edad, como los ancianos y etcétera. ¿Ok? La posterior es muy difícil de tratar, genera una hemorragia abundante. Pregunta de examen para los de medicina, chicos, ¿ok? Para los preuniversitarios no se aprendan eso, ¿ok? Muy bien, muy importante, ¿ok? Ahora sí pasamos a lo que viene siendo esa pituitaria amarilla que ya te estaba spoileando un poquito. Entonces, esto es toda la pituitaria amarilla, ¿ok? Ahora sí nos vamos a pasar a describir en otra imagen para que lo puedas chequear mucho mejor. Ok, ahí pueden observar lo que viene siendo la pituitaria amarilla. Primera pregunta de examen para los preuniversitarios. La pituitaria amarilla ocupa lo que viene siendo el meato superior, ok, meato superior y parte de, van a disculpar, ocupa el cornete superior y también ocupa parte del cornete medio, ok, muy bien. Pero generalmente ocupa el cornete superior y el cornete supremo, ok, muy bien. ¿Qué células tenemos? Tenemos células bipolares, chicos, células bipolares. No se olviden, son células bipolares. Esto es pregunta de examen, bipolares. La mayoría de los sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista también tenía células bipolares, ¿ok? Células bipolares de la retina. Aquí se denominan células bipolares de la olfacción, muy importante. Y podemos observar estos axones, ¿ok? Los axones son como las patitas, como pueden observar. Lo voy a pintar de color rojo para que lo chequen, ¿ok? Entonces, los axones son como unas patitas, lo chequean acá, esas cositas son los axones, ¿ok? Estos penetran a la porción horizontal del hueso etmoides. También llamada la porción horizontal, se denomina lámina cribosa del hueso etmoides. Pregunta examen para los preuniversitarios, ¿ok? En la lámina cribosa se encuentra, chicos, anoten esto, en la lámina cribosa se encuentra la pituitaria amarilla, ¿ok? Porque aquí podemos observar la pituitaria amarilla está penetrando a la lámina cribosa. Penetra y luego me va a formar por encima de la pituitaria amarilla el bulbo olfatorio. Una vez que me forma el bulbo olfatorio, se dirige hacia el cerebro y se va a dirigir a través de la tracto olfatorio, cintilla olfatoria. Acá es muy importante porque acá se divide en tres, se denomina trígono olfatorio. En el trígono olfatorio se va a dirigir uno
que se corresponde a la parte lateral, como pueden observar, la estría lateral olfatoria. Esta estría lateral olfatoria va a llegar al lóbulo temporal, a la cara inferior, específicamente a un núcleo que se denomina cuerpo amigdalino, que es el complejo amigdalino. Y toda esta región se denomina hipocampo, chicos. Por esa razón que prácticamente el sentido del olfato, la estría lateral, llega a la circunvolución del hipocampo perteneciente al lóbulo temporal, muy pero muy importante, y va a llegar pues prácticamente al complejo del núcleo amigdalino y se va a ubicar en un área, pregunta examen, denominada área 28 y área 34 de Brodmann. Muy importante, el sentido del olfato se encuentra en el área 28 y 34 de Brodmann, importante. Mientras que luego tenemos otra estría, que es la estría. Acá podemos observar, ok, creo si mal no me equivoco, esta es la estría media, igual tiene con su tubérculo olfatorio, y luego tenemos la estría medial, como pueden observar acá, la estría medial o interna con sus núcleos sectales. Muy importante entonces, es por eso, como les dije, esto llega al hipocampo y el hipocampo es de la memoria y es por eso que cuando tú hueles la salchipapa de tus caseras empiezas a recordar el sabor, porque el hipocampo es donde se guarda la memoria. Muy, pero muy importante, chicos, ¿ok? Muy facilito, la verdad. Ahora sí pasamos a ver a la fisiología de la olfacción. ¿Ok? ¿Cómo es esto de la fisiología de la olfacción? Quiere decir cómo son las condiciones y características que debe tener cualquier olor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características? Uno, pues prácticamente las partículas tienen que estar en gases, ¿ok? En gases, muy importante. Otro, las partículas tienen que impresionar, es decir, tienen que golpear fuertemente a la pituitaria amarilla, ¿ok? Acuérdense que la pituitaria amarilla es olfativa y la pituitaria roja es respiratoria. Eso es pregunta de examen, chicos, ¿ok? Y tres, pues prácticamente la mucosa tiene que estar siempre húmeda. Es por eso que los doctores siempre nos dicen deben hidratarse, ¿verdad? Debido a que prácticamente nos va a ayudar a fortalecer la pituitaria, ¿ok? Que tiene, acuérdense, una pituitaria roja y una pituitaria amarilla. Esas son las tres condiciones que deben estar las partículas en gases, las partículas deben impresionar a la mucosa y la mucosa debe ofrecer cierta humedad, ¿ok? Muy importante. Y luego pasamos a hablar del umbral de la excitación. El umbral, ¿a qué se denomina umbral, chicos? Es muy facilito. El umbral, o sea, la cantidad mínima de sustancia olorosa necesaria para que sea percibida como tal, ¿ok? Eso es el umbral. Necesita una cantidad mínima olorosa, ¿ok? El amiscle es, por ejemplo, el olor intenso a los perfumes, ¿ok? Eso es pregunta de examen, ustedes les preguntan terminología. El amiscle es el más intenso de los perfumes. Cuando ustedes huelen, eso se denomina olor amiscle, ¿ok? Muy importante. Y luego la agudeza del olfato. ¿Qué es la agudeza del olfato? Es cuánto de olor captas tú. Es decir, cuánto de olor tú captas y puedes percibir como olor feo o olor bonito. Algunas personas, por ejemplo, que viven o trabajan en lugares malolientes y al cabo de cierto tiempo se acostumbran de ese olor horrible y terminan por no sentir ese olor. Eso es la agudeza del olfato, ¿ok? Y luego la sensibilidad del olfato decrece por el uso del tabaco y con ciertas afecciones, por ejemplo, como el resfrío. Yo les dije, el resfrío, el COVID afecta la sensibilidad del olfato y también va a afectar la sensibilidad del gusto, ¿ok? Muy importante. Ok, muy bien. Luego tenemos el papel del olfato, que el papel del olfato, como ya les dije, desempeña un papel importante en las relaciones de los animales y el mundo exterior y sus semejantes. Por el olfato vamos a juzgar la bondad del alimento y también vamos a sentir el gusto, no se olviden eso. Aparte, pues que el olfato, ok, el sentido del olfato nos va a ayudar pues prácticamente a definir la voz. La voz está definida, una, por la laringe, dos, por lo que viene siendo el sentido del olfato, ok, y tres, por lo que viene siendo los senos paranasales. Así se define la característica de la voz. Importante, chicos, ¿ok? Muy bien. Y tres, pasamos a escribir lo que viene siendo el par craneal, que ya le había dicho. El primer par craneal viene siendo el nervio olfatorio, que es todo esto el nervio olfatorio. Ya les dije, ya les escribí. Ahora pasamos a escribir el par craneal cero, chicos. ¿Qué es el par craneal cero? Acuérdense, tenemos 12 pares craneales, 12. Pero actualmente se descubrió que tenemos 13 pares craneales. Ese 13 par craneal corresponde al par craneal cero. ¿Qué es ese par craneal? Igual se encuentra específicamente en la pituitaria amarilla, ¿ok? Igual se encuentra acá. Nada más que este par craneal cero se encarga de las ferohormonas, chicos, así como los animalitos, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Los animalitos, siempre cuando una perrita está, por ejemplo, en sus días, ¿ok? Está en sus días, el animalito va y le huele su cosita, le huele. Es porque la perrita está liberando ferohormonas y el animalito capta las ferohormonas y eso pues prácticamente le excita al animalito. Y eso se debe por el par craneal cero, chicos. Nosotros también tenemos esa ferohormona, nada más que no la tenemos muy desarrollada
el par craneal cero como los animales. Pero existen personas, por ejemplo los asiáticos, que están muy desarrollados esto. O sea, la mayoría de los asiáticos lo tienen muy desarrollado. Es por eso que algunas de los asiáticos, o algunas personas también que lo pueden tener desarrollado, les encantan oler, por ejemplo, las feromonas. Y la feromona se libera, uno, por el ano, dos, por la vagina. Y nada, no digo completo porque me censura YouTube, pero prácticamente es eso, ¿no? Entonces eso se debe al par craneal cero. Importante entonces, chicos, ¿ok? Muy bien. Ahora, la higiene, debemos evitar los resfríos, respirar por la nariz, muy importante. Nunca respiren por la boca, chicos, ¿ok? Nunca por la boca. ¿Por qué? Porque si vos respiras la nariz tenés ventaja. Uno, que el aire se va a calentar por la pituitaria roja, acordate que es la pituitaria respiratoria. Dos, le va a dar una formidad a lo que viene siendo tu cara, porque si vos respirás por lo que viene siendo por la boca, tu cara va a estar muy deformada, es decir, va a deformarse, aunque no lo creas, se deforma. Es por eso que se debe respirar siempre por la nariz y no por la boca, chicos, ¿ok? Muy bien, y se debe usar siempre pañuelo limpio y no se debe introducir los dedos a la nariz ni tampoco reventarse los granitos. ¿Por qué, chicos? Porque prácticamente en este lugar tenemos al triángulo de la muerte, ¿ok? Todo este espacio que ven acá, esto, se denomina triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque acá existe una vena que se denomina la vena angular, que lo pueden observar acá, ¿ok? Lo que ven acá, la que ven acá, aquí te lo voy a marcar, esto es la vena angular, que se va a anastomosar. Acuérdense, anastomosar, cuando se unen arterias, venas, se va a anastomosar con esta vena, que pertenece prácticamente a la vena oftálmica y va a llegar prácticamente a lo que viene siendo a la porción superior del hueso esfenoide, como pueden, lo voy a mostrar acá. Va a llegar acá, ¿ok? A la porción superior del hueso esfenoide, ¿ok? Ahí está, llega acá, a la porción superior del hueso esfenoide, específicamente al seno cavernoso, como pueden observar ahí. Entonces, como llega a ese lugar, cualquier infección, si vos te reventás, por ejemplo, un granito, una espinilla que te haya salido acá, tú te lo revientas. Y acuérdense que en la piel siempre hay bacterias. Esas bacterias entran, ¿ok? Entran a la circulación, van a llegar por la vena angular, se conectan con la vena oftálmica, llegan al seno cavernoso y ¡pum! Ocasiona una meningitis. Meningitis es la inflamación de las meninges, es de la capa. O sea, los que no conocen las meninges, se los voy a mostrar, ¿ok? Porque estoy dando también para los preuniversitarios. Entonces, aquí podemos observar todo lo que viene siendo el sistema nervioso, ¿ok? Entonces el sistema nervioso pues tiene pues unas capitas, ¿ok? Que está recubriendo. Eso se denomina las meninges, ¿ok? Es una capita muy transparente que recubre todo el sistema nervioso, ¿ok? Como pueden observar acá, todo este sistema nervioso está recubierto por meninges, ¿ok? Lectomeninge, paquimeninge y etc. Muy bien, entonces por esa razón no se debe nunca tocar esa región del triángulo de la muerte, ¿ok, chicos? No se olviden de eso. Muy bien, eso es muy importante entonces. Y bueno, chicos, ahora sí pasamos a lo que vienen siendo algunas patologías, ¿ok? De la olfacción. Entonces, entre las patologías, esto se tienen que aprender por si acaso porque les pregunta, tenemos trastorno del olfato, se dividen cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos tenemos la hiposmia, que es la disminución de la olfacción, anosmia, que es cuando se pierde la olfacción. Tenemos los cualitativos, que son la disosmia, por ejemplo, tenemos la parosmia, que es una percepción alterada, es decir, cuando a ti te gusta oler las heces fecales, o sea, les gusta, eso es una parosmia, ¿ok? Luego tenemos la fantosmia, que es cuando supuestamente nosotros sentimos un olor, pero las demás personas no lo sienten, ¿ok? Esa es una fantosmia. Y otra afección, tenemos la sinusitis, que ya les dije, que es cuando la mucosa nasal se inflama y se infecta. Ojo con eso, esos son sinusitis, ¿ok? Inflamación e infección de los senos paranasales. Senos paranasales es la unión de todos los senos, acuérdense, ¿ok? Muy bien. Y luego tenemos la rinitis. La rinitis es cuando afecta a la mucosa nasal, ¿ok? Que acuérdense que ahí está recubriéndose por un epitelio, que es un epitelio respiratorio, que en histología lo van a ver. Es un epitelio de pseudo estratificado, con células caliciformes y etcétera, ¿ok? Luego vamos a ver los pólipos. Los pólipos no es nada más que es cuando salen las alergias, ¿ok? Salen las alergias, una bolita, ¿ok? Que sale y eso sea porque la persona es alérgica a ciertos olores, ¿ok? Y muy bien, ahora les voy a decir algo que ustedes sí o sí se tienen que aprender, ya que a ustedes le preguntan en la universidad. ¿Cuáles son los olores acromáticos? Esto lo voy a mencionar nomás. Los olores acromáticos son el anís, canela, vainilla, hinojo. Los floríferos tenemos el jazmín, rosa violeta y el tomillo. Luego tenemos los etéreos, quiere decir que tenemos al éter, que es el alcohol, la benzina, el cloroformo, ¿ok? Luego tenemos los ardientes, que es el té, café, carbón, madera. Y los putridos, ¿ok? Que tenemos en los cadáveres, excrementos, huevos podridos, ¿ok? Esto, lo que les dije, son muy importantes, son preguntas de exámenes. Lastimosamente ustedes les preguntan huevadas, así que tienen que aprenderse bien las características. Ustedes les pueden preguntar, por ejemplo, así en un banco vi que era el olor a vainilla corresponde a olores, y ahí te pone inciso A, cromático, inciso B, florífero, inciso C, ardiente. Entonces, acabas de responder, pues, acromático, ¿ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos en un próximo video con sentido del gusto. Chao, chao.